Hola, bienvenidos al episodio número 16 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Ricardo Castillo, director de la plataforma Arquitectura Venezuela, quien compartió con nosotros su interés en mostrar la arquitectura con el fin de educar para que ésta se valorice como un hecho cultural más transversal. Nos contó cómo, a pesar de ser arquitecto, ha podido llegar a un público más extenso a través de su proyecto, además de transparentar algunas de sus estrategias en el mundo de la comunicación, con las que ha logrado que externos a la disciplina puedan volcar la mirada hacia la arquitectura y den la importancia que le corresponde. Ricardo es arquitecto venezolano de la Universidad José María Vargas del año 2014. Ha estado vinculado a la docencia, además de haber ejercido como arquitecto en diversas oficinas en Venezuela y Argentina. Actualmente se encuentra radicado en Argentina, desde donde sigue desarrollando el proyecto del que es fundador y director. Arquitectura Venezuela es una plataforma educativa con más de 12 años de trayectoria dedicada a la divulgación y difusión de la arquitectura venezolana, contribuyendo a que se conozca lo mejor de esas arquitecturas tanto por locales como por externos. Si quieres conocer más de Ricardo y de su proyecto, en la descripción encontrarás más detalles de su perfil y los enlaces a sus canales de difusión. Esperamos disfruten de esta conversación tanto como nosotros. Por si aún no lo han hecho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde pueden encontrarnos como Eventos de AREJU. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Continuando con esta primera temporada en el que estamos abordando temas de comunicación arquitectónica, tenemos de invitado en esta oportunidad a Ricardo Castillo, que es arquitecto venezolano, actualmente radicado en Argentina. Ricardo tiene un interesante proyecto llamado Arquitectura Venezuela, que tiene algo más de 12 años, si no me equivoco, con ese proyecto. Y Correcto. nos interesa mucho saber cómo su experiencia y cómo ha sido el proceso a lo largo del tiempo con este proyecto tan interesante para comunicar y difundir arquitectura, en particular de Venezuela. Ricardo, gracias por aceptar la invitación, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta para participar en este podcast. Y muy agradecido de verdad por esta oportunidad para dar a conocer un poco más lo que ha sido mi trabajo durante todo este tiempo, los 12 años que he manejado Arquitectura Venezuela. Qué bueno, larga trayectoria igual. Sí. Este, y muy interesante. Sí, he estado siguiéndola como desde hace tiempo también y creo que todos los del equipo también tenemos un poco presente siempre esa referencia. Bueno, nosotros, como el tema de esta temporada justamente es comunicación arquitectónica, hay una pregunta de rigor que se la estamos haciendo a todos los invitados y es justamente, ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? Mira, para mí la comunicación arquitectónica es tener como la capacidad o también un poco la voluntad, ¿ok? De mostrar todo aquello que de alguna u otra forma es arquitectura y de alguna u otra forma también todo aquello que involucra a la arquitectura y su proceso como tal, ¿ok? No solamente las obras y no solamente lo que está construido, sino también lo que se quedó en proyecto o quienes están detrás de estos proyectos, quiénes son los arquitectos, quienes participan en todo este proceso, ¿ok? Y me parece que dar a conocer todo eso, difundir todo eso, mostrar todo lo que involucra esto, es parte de la comunicación de la arquitectura, ¿no? O sea, que la gente que también, la gente que incluso no pertenece a nuestro gremio, aprenda, entienda y conozca todo lo que tiene que ver con nuestro mundo, que sea algo un poco quizás más digerible para todo un público en general, pero que de alguna u otra forma también sea de mucho interés para nuestro gremio. Para mí, esa ha sido prácticamente mi bandera y lo que yo he hecho a lo largo de estos 12 años y es lo que he tenido en cuenta al momento de divulgar y difundir la arquitectura. Qué bueno, ahí levantaste un punto que en verdad es una de las cosas que nos interesa bastante porque este proyecto, esta idea de hablar sobre comunicación arquitectónica nace justamente de darnos cuenta de ciertos problemas que tenemos dentro de la disciplina con el tema de cómo comunicamos y Correcto. justamente nos damos cuenta que hablamos mucho para nosotros mismos, mucho para los arquitectos. Y tú justamente hablas de esta condición de llegarle a otro público que no sea justamente de la disciplina. ¿Cómo lograste hacer eso? O sea, ¿cómo? ¿Y siempre estuvo planteado? O sea, ¿fue como desde los inicios que iba a ser así No, o no, fue? no, no. Fue algo que se fue dando a medida que fui llevando la cuenta, ¿ves? Y a medida que me percaté que no solamente me leían o me seguían arquitectos,
o ingenieros, sino que también había un público en general que podía ser abogados, administradores, amas de casa, un público que no necesariamente pertenecía a nuestro gremio, pero que también le interesaba aprender de arquitectura, ¿ok? La arquitectura es algo que nos involucra a todos de alguna u otra forma, independientemente de que seamos o no arquitectos, todos en algún momento tenemos contacto con la arquitectura. Vivimos en edificios diseñados por arquitectos, en casas, trabajamos en espacios como, diseñados por arquitectos. Entonces, a todos de alguna u otra forma nos interesa saber quién diseñó el colegio donde estudiamos, saber quién diseñó el edificio donde vivimos, al club al que vamos, a la universidad a la que asistimos. Entonces, ese gusanito de querer aprender y querer saber de alguna u otra forma del lugar donde nos desarrollamos, del lugar en donde vivimos, donde estamos constantemente, yo creo que eso no distingue de si eres o no eres arquitecto. Entonces, al yo darme cuenta de esto, me tuve que adaptarme y tuve que aprender que, bueno, que yo tenía que hacer atractiva la información de manera de que no solamente captar el público de mi gremio, o sea, que fuera atractivo para mí básicamente, sino que también yo tenía que contárselo a mi mamá, a mi hermano o a alguien así, y también le provocara entender o aprender o conocer un poco más de lo que yo estaba hablando. Entonces, era como un poco de mezclar, difundir la arquitectura con el marketing y entender un poco más de que si yo me volvía demasiado técnico, a mí me encanta. O sea, yo te puedo leer un plano, yo te puedo entender una memoria descriptiva de la que nosotros damos cuando vamos a presentar un proyecto en una alcaldía, pero eso a mi mamá o a cualquier persona mortal no le interesa, o sea, a cualquier persona fuera del gremio no le interesa tanto o no le parece tan atractivo, ¿ok? Entonces yo tenía que aprender a que si yo quería llegar a más personas y si te quería tener como un público más extenso que también le interesara la arquitectura, pero que no necesariamente manejaba los términos que manejamos los arquitectos, pues yo tenía que hacer como un mix. O sea, tenía que hacer algo que tuviera una parte técnica, pero que a su vez lo pudiera entender una persona que no había estudiado 5 años o que era ajena a esta carrera, ¿ok? Es básicamente como cuando los doctores hablan con los pacientes. Cuando tú vas a un doctor, el doctor evidentemente no te va a decir las cosas en aspectos técnicos como lo pudiera hablar con otro colega. Te lo va a decir de una forma digerida, de que tú lo puedas entender y que tú puedas captar las cosas. En ese caso es lo que yo he venido haciendo durante 12 años y fue como un aprendizaje. No vino alguien y me dijo, no, mira, tú tienes que adoptar este lenguaje o tú tienes que entender. Fue como que un poco de aprender sobre la marcha, ¿ok? Y yo creo que ese ha sido como un poco el éxito de Arquitectura Venezuela, de entender de que a mí me lee de los 150.000 personas que me siguen, no todos son arquitectos y no todos están en la capacidad de manejar un lenguaje 100% arquitectónico. Y eso lo que me dice a mí es que, bueno, yo tengo que adaptarme también a mi público. Yo tengo que tratar de hacer que una memoria descriptiva, que un post, que un video, que un reel, que cualquiera de estas cosas que yo hago, tiene que complacer como a las dos partes. Tiene que incluir todo lo que necesitamos saber los arquitectos y los ingenieros y los constructores, pero también tiene que ser atractivo y digerible para una persona que es ajena a este gremio, de manera que puedas incluirlos a todos, o sea, de manera de que cualquier persona del gremio o no del gremio sienta que se identifica con esa información y que esa información le es útil. Buenísimo. 12 años es bastante realmente. Es un montón. Y otra cosa que que nos interesaría saber también es de dónde nace como esta iniciativa, o sea, de dónde salió esta idea. Ok. Em, Mira, desde que yo estaba chico siempre fui apasionado por la arquitectura. Ya, o sea, desde que yo estaba en primer grado ya yo sabía que yo quería estudiar arquitectura. Mis primeros trabajos en el colegio tenían que ver con arquitectura. Y siempre ha sido, o sea, para mí la carrera no ha sido como la carrera que yo elegí para trabajar y vivir de algo, sino siempre ha sido mi pasión. O sea, ha sido una especie de pasión con hobby. Entonces, cuando tú ejerces una carrera que a la vez es tu pasión y es tu hobby, es todo. O sea, tienes todo un camino ganado
porque básicamente yo no veo arquitectura Venezuela como un trabajo que tengo que hacer, sino es como un hobby para mí. Entonces, para mí siempre ha sido como, siempre me ha gustado educar, siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado mostrarle a la gente, enseñarle cosas. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, tuve una profesora que me transmitió una información que no era correcta y yo me quedé como con la duda y afortunadamente cuando yo estudiaba en la universidad ya existía San Google. Entonces tú podías googlear y ver si lo que te estaban diciendo era cierto o era falso. Y recuerdo que esta profesora, que de paso era de historia, me dijo que el cubo negro era un plagio de un proyecto de Philip Johnson, ¿ok? Y yo me senté a indagar, a buscar y al final corroboré que en realidad el Cubo Negro, el Centro Banabén de Caracas, era un proyecto de Philip Johnson. O sea, el Ujú. anteproyecto fue elaborado por Philip Johnson y su firma de arquitectura. Y que bueno, en Venezuela había sido firmado por la firma de Enrique Gómez Arquitectos. Entonces, ahí yo me di cuenta cómo esta profesora, que tenía un poder enorme sobre todos nosotros, porque a fin de cuentas, cuando tú estás en la universidad, tú básicamente ves a los profesores como tus dioses, o sea, tú les crees la mayoría de las cosas que te dicen, tú dices, bueno, si esta señora me lo está diciendo, verdad debería ser. Pero desde que tenemos el Internet es como que un poco más fácil refutar y corroborar la información que de alguna u otra forma nos llega por cualquier medio. Y yo hice esto y me di cuenta que por varias fuentes, desde la página del Cubo Negro hasta otra cantidad de sitios, pues me aclaraban que no era ningún plagio, simplemente que Philip Johnson, a no poder firmar un proyecto en Venezuela, pues tenía que buscarse arquitectos venezolanos que hicieran lo propio en el país. Pero de alguna u otra forma esto no significaba que era un plagio, era una figura legal totalmente válida que en todas partes del mundo ocurre, ¿ok? Cuando una firma no puede diseñar un edificio porque el arquitecto no está inscrito en el colegio de arquitectos y no está facultado para diseñar algo en este país, pues siempre se busca a alguien que haga esta figura y que firme y trate de mantener el proyecto lo más fiel a esto. Y cuando yo me enteré de esto, dije, a mí me sorprendió muchísimo, yo dije, wow, qué bueno que Venezuela tiene un proyecto Ujú. de este señor tan famoso y estoy seguro que habrán 20 millones de personas que ni siquiera tienen idea que en Caracas hay un diseño de Philip Johnson. Y a partir de ahí yo dije, pues yo quiero transmitir este conocimiento. Yo quiero que todo este conocimiento que yo estoy adquiriendo en la universidad, pues también le pueda llegar a otras personas que de alguna u otra forma le guste la arquitectura. Y comencé con una cuenta en Twitter en el año 2011. En aquel entonces estaba muy de moda el Twitter, todavía no había llegado el Instagram, obviamente, y comencé con pequeños tweets, pero tips muy pequeños, ¿ok? O sea, recordemos que Twitter antes no era lo que es hoy en día, que puedes montar videos y todo lo que te da la gana, sino que antes era simplemente, creo que eran 140 caracteres, si no me equivoco, o 120. Eran menos de lo que es hoy en día. Ya hoy en día puedes escribir un testamento ahí, pero antes no era así. Entonces me tenía que adaptar a tips muy cortos, ¿ok? O sea, no podía evidentemente colocar toda la memoria descriptiva del edificio, no se podían hacer hilos tampoco, como se pueden hacer hoy en día. Entonces eran pequeños tips y nada, yo lo hice de una forma, si se quiere, irresponsable, ¿ok? Porque yo no tenía ni la más remota idea de que Arquitectura de Venezuela iba a agarrar tanto volumen de gente. Lo fui haciendo y bueno, y poco a poco la cuenta fue creciendo hasta lo que es hoy en día. Pero básicamente así nació, o sea, en ningún momento yo lo planifiqué o en ningún momento yo me senté a hacer una proyección de cómo iba a evolucionar la arquitectura de Venezuela, o si jamás y nunca, si en ese momento me hubieras dicho que iba a llegar a lo que es hoy en día, pues no me lo hubiera creído claramente. Era muy joven, apenas tenía 21 años y todavía estaba cursando mi carrera. Entonces, poco a poco fui lanzando estos tips en Twitter y a la gente le fue gustando. O sea, la reacción del público fue bastante buena, la gente le gustaba la información que se compartía y de ahí pasamos entonces a Instagram. Instagram evidentemente resultó ser una plataforma mucho mejor para nosotros los arquitectos porque es muy visual. Podías publicar una foto y nosotros somos excesivamente visuales, mucho más que textuales. Entonces,
Instagram sí fue un boom, ahí inmediatamente la cuenta empezó a subir desde seguidores abrumadoramente y de ahí pasamos luego a Facebook, que a mí Facebook nunca como que me llamó mucho la atención, sin embargo lo tenía como para poder ir almacenando toda la información que se iba publicando, de manera que funcionara como álbumes donde estaban toda esta información actualizada y que la gente los pudiera ver según la tipología de los edificios y ya después de ahí pasamos a YouTube y este ya fue otro mundo. O sea, YouTube te permite echar todo un cuento con todo el apoyo que tengas, tanto a nivel de video, de imágenes, de planos, como una narración. Entonces, claro, nos permitió crecer aún más todavía. Entonces, esa ha sido como la evolución y ese fue como básicamente el comienzo de Arquitectura Venezuela. Fue algo muy espontáneo, fue algo que nació de una pasión que siempre he sentido por educar, por enseñar, que a su vez se mezcló con mi profesión y que a su vez también se mezcló con el amor que siempre he sentido por mi país, por Venezuela. Es algo que me mueve muchísimo y estas tres cosas como que se conjugaron, crearon esto que inicialmente lo hice como un pequeño hobby, o sea, como algo muy naif, por así decirlo, y que jamás me imaginé que iba a llegar tan lejos y posteriormente ya evolucionó, ya se hizo más, ya se consolidó un poco más, se hizo algo más profesional, ya no es tan hobbycito como antes, ¿ok? O sea, sí lo hago por hobby, pero hoy en día es más estructurado, hoy en día es más profesional, por así decirlo. Buenísimo, sí, sí se nota mucho como la evolución, o sea, por lo menos yo que he tenido la oportunidad como de seguir un poco los procesos y los cambios que han ido viendo, sí me doy cuenta de eso. Y hay una cosa que termina siendo interesante, porque hay temáticas que obviamente para nuestra disciplina son súper interesantes, pero está el otro punto que lo que comentas, o sea, terminas teniendo, creería, me atrevería a decir que más público ajeno a la arquitectura que de arquitectos Sí, realmente. 100%. Y, y el punto también está en cómo deciden qué mostrar también, o sea, de dónde sale o vas teniendo sugerencias o tienes como una estructura de temas que te interesan o van saliendo como en investigaciones. Es un poco de todo, ¿ok? Es un poco como hay momentos en los que, en que complazco como un poco al público en cuanto a la temática con la que vamos a abordar o la que se va a empezar a abordar por lo menos en la cuenta de Instagram, que es como la que es la que dirige a las demás. Y en algunos momentos también depende de qué quiero investigar yo. Ok, o sea, a veces yo digo, mira, quiero profundizar un poquito más quizás en los pabellones de Venezuela en exposiciones internacionales. Ok, o sea, me interesa ese tema, me interesa aprender de ese tema, quiero investigar un poco y entonces a medida que voy consiguiendo información, la voy publicando. En otras situaciones también depende de la temporada, depende de cómo veo yo más o menos a la gente. En algunos casos, tipo en Semana Santa, dedico información arquitectura religiosa o arquitectura de templos religiosos. En algunos momentos me voy más por el tema de arquitectura hotelera o arquitectura de centros comerciales. Y hay momentos en los que digo, bueno, voy a mezclar de todo un poquito para romper como esa rigidez de las temáticas y publico todo, de todo un poco ya sin ningún establecimiento, sino que simplemente, bueno, hoy publico una casa, mañana publico multifamiliar, mañana publico en una universidad y así voy. Pero básicamente es como de todo un poco, tanto de complacer a lo que me pide el público o la reacción del público y en algunos otros casos también depende de lo que yo quiera investigar. Por ejemplo, ahorita estoy con la temática de los centros educativos y recibo 50 mensajes diarios de, mira, mi colegio, por favor, públicame en la guardería, públicame donde yo estudié en la universidad, públicame. Entonces, claro, no me gusta dejar a la gente con las peticiones y no complacerlos. O sea, de alguna u otra forma, ese canal, esa cuenta es lo que es porque ellos están ahí, o sea, porque la gente está ahí, le gusta lo que ve. Entonces, si yo tengo la posibilidad y tengo la capacidad de alguna u otra forma complacer lo que me están pidiendo, pues con mucho gusto también lo voy a hacer.
Con esto levantas dos cosas interesantes también, que uno, con la evolución y este paso a que sea una plataforma un poco más profesional y menos hobby, demanda también más trabajo. Sí. ¿Tú siempre has llevado toda la plataforma o tienes un equipo? ¿Vas sumando gente como para proyectos particulares o cómo trabajan en esa parte? Sí, o sea, eso depende, depende también de lo que quiera hacer. La cuenta siempre la he manejado yo, ¿ok? La cuenta de Instagram, de Facebook y de Twitter siempre han sido manejadas por mí. Pero para el canal de YouTube sí tuve que manejarme con un equipo un poco más grande, ¿ok? Está Ángel Márquez, que es el diseñador gráfico que siempre desde el 2014-15 me ha acompañado y él es el que maneja todo lo que tiene que ver con la imagen de la cuenta. ¿Ok? El logo, todo lo que se publica en los reels, él es quien los arma. Y también está Eduardo Serrano, que es quien hoy en día me ayuda y me asesora con todo lo que tiene que ver con los guiones de que se elaboran para el canal de YouTube. Porque el canal de YouTube, como te mencioné antes, amerita mucho más trabajo. Ok, o sea, no es lo mismo lanzar un post a Instagram o lanzar un tweet en Twitter que agarrar y lanzar un video a YouTube. Cuando tú trabajas un video que son 20 minutos, 15 minutos, 12 minutos, aunque parezcan tiempos cortos, manejar todo esto y elaborarlo amerita mucho tiempo, o sea, conseguir la información, que la información sea verídica, que tienes que buscar por muchas fuentes para no publicar, porque tú lanzas un post en Instagram y alguien te dice, no, mira, ese no fue el arquitecto, fue mi papá, fue no sé quién, no sé qué, bueno, tú editas y ya, ¿ok? O sea, más allá de eso no va a ocurrir una tragedia, pero cuando es un video en YouTube, tú no lo puedes borrar. O sea, no hay marcha atrás. Lo puedes borrar, pero se perdió. Después tienes que volver a editar y eso no, o sea, o sea, es como cuando tú tienes un canal de televisión. Si ya salió un programa, salió. No es que vas otra vez para atrás a volver a hacer. Y quienes nos dedicamos a los canales de YouTube y sabemos cómo se maneja todo esto, es complejo, o sea, es mucha presión, porque lo que va a salir ahí es lo que ya va a salir. No puedes estar con que borro, quito, pongo, edito, no, o sea, eso se hace en el proceso en el que estás armando el video. Por eso en esos casos soy mucho más estricto, no es tan al azar la cosa. Suelo tener contacto con los arquitectos de las obras o por lo menos con alguien que haya participado, de manera de yo garantizarme que toda la información que me está llegando es lo más verídica posible. Trato de no mirar ninguna página web o cosas de este tipo, Wikipedia, porque entonces siempre editan las cosas o tú no tienes manera de corroborar que lo que está viniendo es realmente cierto. Y entonces, después de que armas el guión, tienes que mandar a grabar la voz. Después de que tienes la voz, tienes que editar la voz, depurarla, armarla, armar todo el video. Entonces, ya para esta etapa, sí es un equipo, ¿ok? En este caso sí es, o sea, Ángel Márquez, que es el diseñador gráfico y el que edita todos los videos. Luego está Eduardo Serrano, que como te dije, es el que me ayuda con la parte de los guiones. Yo armo todo el guión, pero él me lo corrige, que lo que yo esté diciendo se escuche y se lea bien, o sea, que no sea un disparate, porque a veces tú estás redactando una cosa y de repente cuando te vas a dar cuenta, repetiste una misma palabra 800 veces. Entonces eso no sirve. O sea, de repente cuando tú lo estás escuchando, tú estás escribiendo y te parece bien, pero cuando lo escuchas es otra cosa. Entonces, claro, en ese caso yo necesito a alguien que me ayude en esa parte. Y por supuesto, siempre he tenido afortunadamente el apoyo de ingenieros y arquitectos que de alguna u otra forma me mandan planos, imágenes, fotos, me corroboran en mucha de la información que voy a utilizar para el video. Entonces, sí, la mayoría de las cosas las hago yo, pero hoy en día ya al nivel que está la cuenta, tengo un equipo que afortunadamente me ayuda y me apoya en otros aspectos que no soy, que yo no manejo. ¿Ok? Porque no tengo la habilidad para editar videos, todavía no aprendí a usar el programa que se usa para eso. Y con la parte de la corrección de textos me disperso mucho. O sea, soy muy distraído y entonces en muchos casos repito varias veces una palabra o cosas así. Entonces Eduardo, que no es arquitecto, como que lo lee
y él me dice, no, mira, yo esto no lo entiendo, tienes que explicarlo de una forma más que la gente que no es del gremio lo pueda entender. Entonces, bueno, va atrás el guión y ahí comienza otra vez. Pero sí, ya hoy en día hay como que más gente involucrada en el proceso. Interesante eso, o sea, interesante como la contraparte también de que no sea alguien de la disciplina. Eso como por lo menos para esa parte como que te está ayudando Sí, en sí, o eso. sea, siempre hace falta que otra persona que no es de tu medio lo vea y lo revise, ¿ok? Ujú. Porque YouTube no lo, o sea, no vives del gremio, no, o sea, todos los views que generas no son del gremio, son de fanáticos de arquitectura, son de gente que le encanta la arquitectura, pero que no la ejerce, y entonces tienes que estar consciente que si tienes un público tan grande o vas a llegar a un público mucho más amplio, que no todos van a ser arquitectos y no te van a entender. Entonces, como te dije en un inicio, ahí tiene que haber alguien que vea o que revise eso y que te diga, no, mira, esto se pasó de técnico, no lo entiendo. Y para las redes sociales, ¿no tienes esa contraparte también? ¿O en las redes sociales si los escribes tú los posts? No, eso sí lo redacto siempre yo. En algunos casos sí los edito cuando más que nada, cuando aparece algún familiar o alguna persona, porque hay obras que son muy difíciles de publicar, ¿ok? O sea, que nadie ha hablado de ellas en libros, que nadie ha hablado de ellas en alguna parte. Entonces, cuando te sigue tanta gente, por un lado es una bendición, pero por otro lado es una mortificación porque todo lo que tiene que salir mil veces más depurado, o tiene que ser mucho más exacto. Entonces, claro, se convierte en una bendición porque le llegas a tanta gente que a veces publicas obras que no tienes ni la más remota idea de quién las hizo y de repente alguien publica, no, esa la hizo mi papá. O ese la hizo mi tío. O a lo mejor tienes solamente el arquitecto y no tienes el ingeniero o no sabes qué constructora la hizo. Porque también pasa mucho que tú lees los libros de arquitectura y siempre se le da única exclusivamente el mérito a un arquitecto o al grupo de arquitectura, pero todas las demás personas nunca aparecen. O sea, yo tengo libros de los 50, tengo libros de los 60, anuarios de arquitectura, y a veces tú ves y tú dices, bueno, pero ¿quién construyó esto? O sea, ¿quién lo hizo? Entonces, siempre aparece alguien que dice, no, mira, yo trabajé en esta obra, el calculista fue tal. Entonces, es un proceso bastante interesante porque la información cada vez se va condensando más, se va haciendo más nutrida, por así decirlo. Entonces, algo donde de alguna u otra forma comenzó simplemente mencionándose el arquitecto, de repente vas agregando quién fue el ingeniero, quién fue el constructor, qué empresa fue la encargada de toda la instalación eléctrica. Entonces, a medida cada vez que publico algo, siempre suelo como agregar más datos de gente que yo veo que está aportando o que me está dando algo que de alguna u otra forma complementa la información que ya venía publicando. Sí, qué buen punto eso. Y también por eso justamente preguntaba lo de quién más estaba detrás de Arquitectura Venezuela, porque nuestro propio ego en la disciplina a veces pasa mucho eso, que el arquitecto es como el único que aparece como con la bandera de que esto es mío, esto lo hice yo, y realmente hay un equipo muy importante detrás, Es así. muy importante, donde no se menosprecia como el aporte que haga el arquitecto, pero realmente la arquitectura sola nunca funciona. Eso como que no Es así, o termina sea, funcionando. eso desde muy joven yo trabajé en una constructora en Venezuela, en Caracas, y eso lo entendí yo el primer año que comencé a trabajar en ese espacio, ¿ok? Eh, si algo me enseñó esos 4 años que estuve trabajando ahí fue que nunca el mérito es exclusivamente de un arquitecto, ¿ok? Y eso es algo que tiene que entender todo el mundo, porque con los planos no vas a hacer absolutamente, o sea, no se va a construir el edificio imprimiendo los planos que tienes nada más. Entonces, tú, desde que yo creo que eso hay que enseñárselo a los chicos y a todos aquellos que están hoy en día en las universidades, de que la arquitectura es un trabajo 100% en equipo en el 99% de las cosas que hagas.
bien sea dedicado a la construcción, a la remodelación, a la edición, a los renders, a lo que tú quieras, siempre vas a depender de una cantidad de gentes. Quizás es muy cierto que seas la cara visible y es muy cierto que eres como la disciplina que engloba a todas las demás disciplinas, ¿ok? Que eres el responsable de coordinar todas esas disciplinas, de que los cálculos estructurales se los pasas a alguien y cuando estén bien tienes que adaptarlos, tienes que adaptar tu arquitectura a esa estructura, después eso pasa al ingeniero mecánico, al ingeniero sanitario, al ingeniero eléctrico, y que probablemente en algún momento también hacen alguna modificación que también vas a tener que resolver. Después de eso vas a la constructora, se lo das a los ingenieros que van a estar ahí en esa parte y tienes que supervisar. Entonces, no es un trabajo que haces solamente, ¿ok? Y eso es algo que siempre hay que explicárselo a la gente porque hay muchos que creen que toda la culpa es del arquitecto cuando las cosas salen mal y hay mucha gente que cree que el arquitecto es el centro de todo y que nada más hay que mencionarlos a ellos. Y ambos lados están totalmente equivocados. Toda obra, por muy pequeño que sea, siempre es un trabajo en equipo. Y si Mm. bien el arquitecto es la cara visible, no es el más indispensable, o no, o sea, todo se hace por trabajo de muchas personas, son muchas personas las que intervienen en todas las etapas de un proyecto, son muchas etapas, en todas va a estar el arquitecto, pero a lo largo de ese proceso van a entrar y salir muchísimas personas que también tienen mérito y que también merecen que de alguna u otra forma se les reconozca su trabajo. Así es, así es. Hay otro tema también que de alguna forma se articula con esto, y es que comentaste también el tema de las publicaciones de Venezuela, que tienes como algunos libros que revisas, o sea, cómo estás manejando el tema de las investigaciones con estos proyectos, porque hay muchas de las cosas que publican que no son normalmente publicables, o sea, son arquitecturas hasta desconocidas muchas veces. Eh, ¿Cómo manejas eso o cómo lo manejabas cuando estabas en Venezuela y ahora que hiciste el cambio a estar desde Argentina? ¿De dónde tomas las fuentes? ¿Cómo terminas de recolectar toda esta información? Mira, cuando estaba en Venezuela era un toque más fácil porque tenía la posibilidad de por lo menos ir a las alcaldías y buscar los planos, las memorias descriptivas de algunos proyectos, ¿ok? Sobre todo en las alcaldías que tenía más a mano, que eran las de Baruta, Libertador, Sucre y Chacao. ¿Ok? Y en muchos casos podía ir a la biblioteca de la central o podía ir a otro sitio. De ahí fui como que más o menos sacando toda la información poco a poco. Pero ya hoy en día es mucho más sencillo porque básicamente conozco a gran parte de los arquitectos que de alguna u otra forma intervienen en esas obras. Entonces, claro, ya los he entrevistado, ya los conozco, ya tengo el contacto con ellos, ya es como más, mira, esto es cierto, tienes información de esta obra tuya o si no es el arquitecto, es el ingeniero, si no es el ingeniero, es el constructor. Entonces, ya como que tengo toda esa red de contactos mucho más establecida, mucho más fuerte, y entonces corroborar, armar y tener toda esa información es mucho más fácil. Ya viene directamente de la fuente. Si no es el arquitecto, entonces son los hijos de los arquitectos. He tenido la oportunidad de trabajar con la hija de Galia, con la hija de Sanabria, entonces, ya la información como que viene directamente a mí o como que me la mandan de primera mano y ya no hay que corroborar tantas cosas porque es directamente el protagonista el que te está mandando la información. Con los arquitectos nuevos es todavía mucho más fácil porque ya todos están en Instagram, ya de alguna u otra forma a todos les he publicado un proyecto, les he publicado algo y una vez que ya yo hago eso queda como una amistad. O sea, ya es, yo no simplemente, bueno, les publico las cosas y adiós. Muchos de esos arquitectos ya son amigos míos, ya los considero panas, por así decirlo, de toda la vida, porque son muchos Mm. años manejando esto. Entonces, es ya hoy en día es como un proceso más sencillo, ya es como más fácil. Antes sí tenía que irme a los libros, buscar la información, en redactarla, hacerla que encaje con la red social, buscar la manera de que sea
más orgánica o de que sea más digerible para el público. Pero hoy en día, además del respaldo que tengo con los libros, porque evidentemente cuando me mudé para Argentina me traje la maleta con más libros que con ropa, pero este, ya tengo otras fuentes y otros apoyos, por así decirlo. Ya además de los libros, pues también cuento con parte del gremio que me ayudan en este proceso. Y hay particulares también que te mandan información, porque Sí, he visto fotografías que son como inéditas, muy curioso en verdad, como hasta la misma estética y la diversidad de fotografías que existe. Y hay algunas que se nota que no son fotografías como para publicar sino son un poco más como caseras, por decirlo de cierto aspecto. sí. En muchos casos, sobre todo con la parte residencial de casas y de edificios multifamiliares, han ocurrido muchos casos donde los propios dueños me mandan las fotos y me dicen, mira, mi papá compró esta casa, mi mamá mandó a diseñar esta casa en el año tal y es de fruto vivas y, no, y me gustaría que se diera a conocer. O pasa también en otros tantos casos que a lo mejor la hizo un arquitecto que no fue muy conocido o que no hizo mucha obra, pero que la casa es una belleza o vale la pena publicarla. Entonces los hijos o los propietarios o alguien me manda las fotos y me dice, mira, esta casa la hizo no sé quién y esta es la historia. Eso ha pasado muchas veces, igual con edificios multifamiliares de gente que le encanta, o sea, que me dicen, ay, mira, yo tengo fotos de cuando construyeron este edificio, o yo tengo fotos de mi papá trabajó en la construcción de este edificio y te puedo hacer llegar algunas fotos. Entonces, como te digo, también parte del interés de mucha gente en que se divulgue tanto la obra de sus familiares como la obra de donde viven o en la casa del sitio donde viven. A lo mejor tienen la posibilidad o saben quién lo diseñó, quién lo hizo. Entonces, como que les interesa que eso se dé a conocer, me lo mandan a mí. Evidentemente, algunas veces retoco las fotos, las modifico para que salgan mejor, lo mejor posible. Y adicionalmente a eso, me encargo yo de todos los datos que ellos me mandan, editarlos no, redactar, o sea, como hacer el post, como que suele salir en Arquitectura Venezuela, y sale la información. Pero sí ha pasado muchas veces. Me pasó incluso con una casa de fruto vivas allá en Playa Grande, la que mandó a hacer Pérez Jiménez, que es la casa esa que está en Voladizo. Esa casa, en algún momento alguien escribió algo en Instagram de que estaba en mal estado y resulta que la casa estaba en perfectas condiciones y me llegó un correo a Arquitectura Venezuela diciendo, mira, leímos un comentario en Instagram, eso no es cierto, te voy a mandar fotos actuales para que veas cómo se mantiene la vivienda. Y de ahí salió un video. Entonces, entonces, también depende mucho de la información o sea, hay mucha gente que sin yo decirles nada o sin yo preguntarles, me mandan información de casas donde viven, casas que diseñaron sus padres o que a lo mejor también he tenido la oportunidad de arquitectos que no fueron tan famosos, por así decirlo, o que no tuvieron tanta vida pública, que de repente me mandan obras que ellos diseñaron y que quedaron en el olvido o que probablemente nunca salieron o se publicaron en ningún sitio. Eso también pasa. Hmm. Súper interesante eso, o sea, ya tener como esta información de primera mano suma Sí, muchísimo como al contenido. sí. De estos proyectos, por lo menos viendo los que pasan, los que seleccionan para que pasen al canal de YouTube, que obviamente requiere como más trabajo, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado, te ha impactado hacer como por la información que fuiste descubriendo, que nos puedas contar que tenga como alguna experiencia o alguna anécdota detrás muy interesante? Mira, todos de alguna u otra forma, todos, o algunos más, otros menos, todos me han gustado, ¿ok? O sea, si salen del canal de YouTube es porque ya hay un interés mío en esa obra. Eh, pero el que más me marcó, sin lugar a dudas, fue el de Parque Central.
¿ok? Ese proyecto marcó un antes y un después en el canal de YouTube. Pasó de ser un canal prácticamente anónimo a ser un canal con ya 20.000 suscriptores, ¿ok? O sea, Parque Central me llevó de tener 4.000 suscriptores a tener 20.000. Ese solo Mm. video, ¿ok? Fue un video que se hizo una investigación titánica, fue muy complejo porque ya los dos arquitectos principales de Parque Central, que eran Enrique Siso y Daniel Fernández Shaw, habían fallecido, ¿ok? Eh, pero me consiguieron el contacto del arquitecto Nicolás Sierkov, que él comenzó sus pasantías y comenzó su vida laboral en ese proyecto. Y Nicolás es un ser especial, es un ser único, de verdad, lo admiro muchísimo y es increíble. Él me ayudó muchísimo porque, claro, tendría 20 y algo de años en el momento en que comenzó esa obra y él fue guardando y guardando y guardando información desde todo ese proceso y afortunadamente la tenía todavía. Entonces me dieron su contacto, yo empecé a hablar con él y me ayudó muchísimo con todo este proceso, con todo lo que tenía que ver con los planos, con fotos, y además que él vive en Parque Central. Entonces, claro, cuando yo tenía una duda, yo lo llamaba a él y él me decía, no, 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 esto no fue así, esto fue así. Y después de eso, él también trabajó conmigo, después lo entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarlo y publicar la entrevista en el canal, y también me ayudó con el proyecto del Museo Sofía Inver. Entonces, Parque Central fue una obra que a mí desde chiquito me interesó muchísimo. Parque Central fue una obra que yo vivía en Valencia, pero a nosotros nos llevaban al Museo de los Niños desde que estábamos en el colegio. Entonces, claro, yo crecí admirando este proyecto, admirando estas torres, y más allá de la arquitectura, de lo que significó este proyecto para una Venezuela de los años 70, una Venezuela de los años 80 y cómo es para la Venezuela actualmente. O sea, en sí mismo es como una metáfora de todo lo que ha venido también atravesando el país. Entonces, me encantó hacerlo, lo disfruté muchísimo, fue bastante extenso, fueron aproximadamente 3 meses, si no me equivoco, el proceso de elaboración de este video. No fue Mm. absolutamente nada sencillo, fue muchísima información que hubo que depurar. Me acuerdo que el locutor, que es Adolfo Nitoli, me quería matar porque lo mandé a grabar como 3 veces. O sea, se lo mandaba y de repente me llamaba Nicolás y me decía, no, mira, me acabo de acordar que esto era así, así. Y yo tenía que volver a editar el guión y volvérselo a mandar a Adolfo. Y claro, cada grabación era de 20 minutos, 25 minutos, si mal no me acuerdo. Entonces era otra vez volver a grabar y mientras Adolfo grababa, yo tenía que ir editando el video también. Entonces fue bastante trabajo, fueron muchos meses de trabajo, fueron muchos meses de investigación, pero es un video que me ha traído demasiadas satisfacciones, es un video que marcó un punto específico en el canal, y estoy sumamente orgulloso de él. O sea, de la mayoría estoy orgulloso, pero de ese video en específico han pasado, ¿sabes? Que cuando publicas un video y lo ves tiempo después, dices como que, qué edición tan mala, o sea, que había hecho yo acá. Pero con ese video no me pasa, con ese video al contrario, han pasado creo que 3 años desde que lo lanzamos y cada vez que lo veo me siento súper orgulloso y digo, wow, o sea, qué trabajo, fue un trabajón y me abrió muchísimas puertas. Qué bueno, ¿no? Ese video es súper interesante también, o sea, de paso hay algo como, no solo en ese, yo creo que en toda la información que han estado trabajando y es algo que comentaste como al inicio con este tema de como culturizar, podría decirse, de educar, Sí, ya pasa a ese nivel también de valorización del patrimonio. Justamente acá conversaba en otra entrevista previa con un proyecto algo similar que es el de Santiago Adicto y que lo particular que tiene es que nace de un periodista, no es ni siquiera un arquitecto quien la maneja y la ok, arquitectura tampoco es un foco, es importante como tenerlo claro, pero yo creo que está como esa llegada distinta justamente por escaparse de lo disciplinar. claro, Entonces, que es un poco lo que has logrado como con eso. Entonces yo creo que ahí es donde está como un poco ese,
ese juego, esa trampa detrás del tratar de comunicar y de llegarle como otro público Claro, también. porque la idea también es que la gente conozca, que la gente aprenda y que no solamente los que pasamos por una universidad sepamos cuál es la importancia de X o Y edificio, sino si tú quieres que la gente aprenda a valorar el patrimonio, si tú quieres que la gente conozca el patrimonio y lo valore y lo quiera y lo conserve, pues tienes que educarlos. O sea, no vas a pretender que un abogado sepa cuál es la importancia del Parque Central porque a él no le van a explicar eso en la universidad. O sea, él tiene que estar pendiente de otras cosas, él no tiene por qué estar pendiente de cuál es la importancia histórica del Parque Central, o cuál es la importancia histórica de la Casa de Bolívar, o cuál es la importancia histórica del centro Simón Bolívar o de las Torres del Silencio. Eso no es tarea de ellos. Pero si tú les enseñas, si tú lo explicas, si tú buscas la manera de hacerlo atractivo para que la gente lo pueda ver y la gente se interese en eso, pues ganas muchísimo, porque de esa forma la gente empieza a valorar realmente lo que tiene. Ahora, si tú le pones a la gente un texto que no lo entienden, que no lo pueden digerir, que no existe manera de que les interese, pues ahí también está fallando de alguna forma la persona que está transmitiendo esa información, porque no es solamente el que no le interese, sino también es el que hace que la información realmente no sea atractiva. Entonces, si podemos mezclar las dos cosas, tener contenido y a la vez que sea atractivo para la gente, pues logramos muchísimo. Porque hay mucha gente que yo la leo y que me dice, wow, yo no sabía cuál era la importancia de esta casa, o yo no Ujú. sabía por qué esta casa era importante, era patrimonial, o yo no, o sea, me ha llegado gente que me dice, yo no entiendo por qué la Universidad Central es patrimonio. Y uno se queda así como, no, esto me supera. Pero el tema no es culpa de ellos. O sea, no es culpa de ellos porque tú no sabes qué carrera ejercen o qué profesión ejercen. A mí mi tía es médico y mi tía me dice, esta vena es súper importante y yo no tengo ni idea. O sea, yo no estudié anatomía, yo no sé, yo no estoy metido en esas cosas. Entonces, claro, hay gente que le puede interesar la arquitectura, pero si tú se la haces un poco más digerible, que se la haces más atractiva, o sea, que lo atrape y que le guste leerlo, ganas muchísimo. Y eso es lo que pasa con el canal de YouTube y eso es lo que pasa también con el canal de Instagram, con la cuenta de Instagram. ¿Qué pasa con el canal de YouTube? Que YouTube apunta a un público mucho más joven. Ok, o sea, los jóvenes de hoy en día ya no van a comprar un periódico, o sea, eso es mentira. Es muy difícil que si tú no eres arquitecto vayas a comprar un libro o una revista de arquitectura. Es muy difícil que si tú no eres arquitecto o te interesa eso, tú vayas a estar asistiendo a bienales o a exposiciones de arquitectura. Entonces, ¿dónde está hoy en día la mayor cantidad de personas? En las redes sociales. Y esa es una realidad del tamaño del mundo. Entonces, si tú hoy en día quieres transmitir una información y que esa información le llegue a la mayor cantidad de gente posible, pues tienes que entrar a las redes. Esa es la realidad con la que salen los chicos hoy en día de la universidad, con la que entran también y con la que vivimos hoy en día todo el mundo. Ujú. Entonces, YouTube es un portal increíble que puede ser tan útil como inútil dependiendo de lo que tú elijas ver y de lo que tú también quieras ver, ¿no? O sea, también depende un poquito de hacia dónde quieres ir tú. Y esa ventana es increíble la cantidad de opciones y de posibilidades que te da para tú transmitir todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Entonces, cuando yo era joven, yo crecí con documentales de Discovery Channel, de National Geographic, de Animal Planet. Y, oye, yo era pequeño y yo veía esas obras, o sea, yo veía de repente el Burj Khalifa, el Burj Dubai, las Torres Gemelas, las Torres Petronas, y yo soñaba y anhelaba con que en algún momento hicieran una cosa así con alguna obra de Venezuela. Y eso no pasó nunca. O sea, capaz si Discovery Channel hubiera existido en los 60, en los 50, en los 70, probablemente nos hubieran hecho algún documental de alguna de las super obras que se hicieron en nuestro país. Pero claro, ya en los 90 no habían obras que quizás interesaran, o en los 2000 no habían obras de esa envergadura de las que se transmitían en estos programas. Y yo crecí con eso. O sea, yo crecí con ese anhelo de querer ver también estas obras que estaban en mi ciudad, que estaban en que yo veía a diario, que yo veía, que las usaba, que las vi en la carrera. Yo anhelaba con ver esas edificaciones en algún momento en un programa de estos. Ya nadie ve Discovery Channel, o sea, no sé si todavía exista gente que prenda el televisor para hacer zapping o ver canales.
Ahora se manejan otras cosas, se maneja el streaming, se maneja el YouTube, se maneja el Twitch, se manejan estas cosas. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad, pues hay que aprovecharlos. Y eso fue lo que yo quise hacer con Parque Central y de ahí en adelante todo lo que empecé a hacer con la mayoría de los proyectos que fui abordando. Yo quería ver un proyecto del puente sobre el lago de Maracaibo, un video que me explicara cómo fue, o sea, cómo se construyó ese puente, de dónde surgió esa idea, o sea, si realmente, como también otra cosa que me mueve muchísimo es eliminar los mitos. ¿Ok? Sí. Porque Venezuela está minada de mitos y leyendas urbanas, pero por todas partes. Entonces, uno creció todo el tiempo con el tema de que el puente iba a tener 5 pisos y que iba a haber una vía por 5 vías férreas en el medio y que iba a tener un hotel y de que iba a tener una base espacial, no sé qué. Y cuando te pones a investigar la historia, te das cuenta que eso es mentira. O sea que se hizo la mejor propuesta, o sea, se eligió un concurso, se hizo un concurso, se eligió la propuesta más acertada y se llevó a cabo tal cual. Y lo único que se eliminó fue la vía férrea por sugerencia del mismo Instituto de Transportes de Vías Férreas de ese momento. O sea, no fue como el mito que siempre quisieron hacer de que Pérez Jiménez mandó a hacer una cosa y de que el siguiente gobierno hizo una cosa totalmente opuesta. En algunos casos sí hubo lo que siempre ocurre también en todas partes, de que para disminuir costos se eliminan ciertas cosas. Pero en el caso del puente Maracaibo, que todo el mundo creció con eso, o sea, yo me acuerdo que mi abuelo es maracucho y mi abuelo vivía diciéndome que el puente iba a ser una cosa, o sea, no había, hasta centro comercial iba a tener. Y cuando yo me pongo a indagar en revistas y en libros de la época, de la década de los 60, era mentira. O sea, no era el puente lo que se planificó, fue tal cual lo que se hizo. Y lo único que se eliminó fue simplemente la vía férrea por sugerencia del mismo Instituto de Transporte, porque la línea que iba para Maracaibo todavía no estaba ni siquiera, no había llegado ni siquiera al estado Zulia, al pedacito de Zulia del otro lado del puente. Entonces no tenía sentido hacer ese puente con una línea férrea porque ya incluso se estaba planificando hacer un segundo puente. Entonces, la línea férrea, lo ideal era que si no iba en esta, iba en el próximo. Se iba a construir, pero no iba a ser en este. Entonces, claro, muchas cosas, una de las cosas que también me mueve es como eliminar esos mitos, eliminar esa cantidad de mentiras con las que uno ha crecido o que le han metido a uno o que se han ido. Me pasó también con el video de la torre esta, la torre de la Castellana, que fue del banco Corbanca y después fue del BOD y ahora no sé de qué banco es, pero es de otro banco. Que también yo crecí en toda la carrera escuchando que la torre le habían tenido que hacer un refuerzo estructural porque la torre se estaba inclinando o porque la torre se estaba hundiendo, no me acuerdo qué fue lo que me dijeron en la facultad. Y un día llamé a Nicolás Labropoulos, que es un ingeniero calculista y que su papá fue Anastasio Labropoulos, que fue un calculista increíble, o sea, que trabajó hasta en el helicoide. Y él me dice, no, eso es mentira, ¿quién te dijo eso? Y yo le echo el cuento que me dijeron a mí en toda la carrera y él me dice, te mintieron toda la carrera, eso no fue así. Y me explicó bien qué fue lo que pasó y apenas él me contó eso, yo dije, de esto hay que hacer un video. O sea, yo Mm, tengo que hacer un video de esto que él me está explicando, porque lo he escuchado 2 millones de veces durante toda mi vida y no puede ser que prácticamente le dañaron la carrera a un arquitecto, ¿ok? Al arquitecto de esa obra, por un rumor y un rumor y un rumor y un rumor. sí, Entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar este rumor para hacer un video que aclare de una vez por todas qué pasó acá. Entonces, muchos de estos interesante. videos también nacen de esa inquietud mía por eliminar o mitigar estos rumores que existen. Buenísimo, buenísimo, Ricardo. Bueno, como siempre, estos tiempos que se van súper rápido cuando las conversaciones están buenas. Vamos a ir cerrando. Hay un par de cosas más como para terminar. Uno es ¿qué tienes planificado? ¿Hacia dónde piensas que va Arquitectura Venezuela? Mira, por ahora, sí, yo creo que se mantiene igual. He estado coqueteando con un poco con los Reels, con TikTok, pero por ahora quien se lleva mi mayor atención y creo que se la va a seguir llevando por un tiempo más es el canal de YouTube, ¿ok?
A eso es a lo que estamos apuntando a seguir haciendo videos, estamos invitando a arquitectos, ingenieros y gente para seguir sacando material nuevo. Yo creo que a Venezuela todavía le queda muchísimo por dar, pero en algún momento sí me gustaría coquetear más con la parte de Latinoamérica. ¿Ok? O sea, que no se quede tanto en un canal de Venezuela, sino que en algún momento también hagamos obras de otros países o que en algún momento se toquen obras también de Argentina, de Colombia, de Chile. Ya en algunos momentos lo hemos hecho con videos de cuáles son los edificios más altos de Latinoamérica y esas cosas, pero me gustaría hacerlo como en un aspecto un poco más profundo, que es como lo que ya hemos venido haciendo con otras obras de Venezuela, ¿ok? Dar a conocer obras de Rogelio Salmona, de Niemeyer y así sucesivamente, de manera que ya no se quede tanto únicamente en lo que pasa en nuestro país, sino que también podamos aportar a otros países y que adicionalmente la gente que nos sigue de Venezuela pues también conozca lo que se desarrolla, lo que se construye o lo que se ha construido en otras partes de Latinoamérica. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y por último, ¿alguna recomendación, algún referente, algún libro, película que quisieras como, o que tengas tú personalmente de algún libro ineludible, así sea no disciplinar necesariamente, que quieras recomendar? Mira, yo no, o sea, yo por lo general no recomiendo libros porque los libros que yo leo son cero interesantes para el público en general. Y cuando me refiero a que son cero interesantes, es que son libros donde yo veo quién fue el arquitecto de la obra, cuántos metros tiene, cuántos pisos tiene, cuántos metros, cuál es la altura máxima, cuál es, o sea, si me das un libro con puros planos y con puros cortes y con puras perspectivas, yo soy feliz. Entonces, claro, estos libros es como que no son tan así tan interesantes, pero lo que yo siempre recomiendo o esas cosas, más allá de libros y más allá de, de todas estas cosas que mencionaste, es viajar. Cada vez que yo tengo la oportunidad de viajar o de ir a un sitio, yo creo que lo primero que yo veo es si hay alguna obra importante que yo pueda conocer o que pueda recorrer, ¿no? He tenido la oportunidad acá en Argentina, en Brasil, en Uruguay, de ir a muchas edificaciones y ir a muchos sitios que los vi o que crecí viéndolos en libros y es una cosa totalmente diferente cuando tienes la oportunidad de recorrerlos, cuando tienes la oportunidad de ver cómo estos arquitectos resolvieron los espacios y cuando tienes la oportunidad de ver cómo estas obras interactúan con su contexto urbano, ¿ok? Y de cómo impactan o no impactan en la sociedad. Para mí eso yo creo que es más enriquecedor que cualquier libro que puedas tener, Mm. sin menospreciar lo que significa un libro y todo el valor que te pueda aportar, ¿ok? Pero yo siento que cuando tú viajas te cambia totalmente la mente, tienes la oportunidad de juzgar y de conocer a una obra de una forma, de una perspectiva diferente y ya es distinto a cuando tú hablas o juzgas o criticas algo que solamente lo has visto en libros o que solamente lo has visto en planos o que solamente lo has visto en la facultad en un video o algo. Cuando tú estás en el sitio, he tenido la oportunidad de que muchas obras me cambien totalmente el concepto que yo tenía de ellas e incluso del propio arquitecto. Entonces, si me pides a mí una recomendación a cualquier persona que estudia arquitectura o que se dedica a la arquitectura, para mí lo mejor que pueden hacer es viajar. O sea, hacerte un pequeño una lista de cosas que debes conocer, que debes ver, o si vas a viajar a un sitio, indagar qué vale la pena conocer o qué obras importantes hay y recorrerlas y conocerlas. Yo creo que esa experiencia eh, te sirve más a mi criterio o a mi opinión. Yo siento que eso te ayuda muchísimo más que cualquier libro que yo pueda recomendar o cualquier cosa que yo te pueda decir, porque Mm. es tu experiencia. O sea, te vas a crear tú mismo tu opinión, te vas a crear tú mismo tu recorrido y vas a poder juzgar, opinar y criticar desde un punto de vista totalmente distinto al que lo hacías cuando simplemente podías leer o tenías una vaga referencia por imágenes o cosas así. No hay libro, no hay nada que se compare a estar en el sitio, conocerlo y visitarlo. Mm.
Buenísimo. Sí, realmente yo creo que eso es lo que termina siendo realmente la arquitectura, o sea, el tema de la vivencia y estar metido como en ese aspecto. Hay una de las invitadas, o el último capítulo justamente que salió, hablaba sobre que Silvina Perrota, ella recomendaba estar en modo turista, pero en su propia ciudad misma, o sea, que no solamente esto lo hagas cuando viajes, sino que en tu propia ciudad hay muchas cosas que te pueden sorprender y que la misma cotidianidad te saca como de esa apreciación, y cuando uno se pone en modo turista, tú vas como expectante de buscar cosas, en cambio en tu ciudad que capaz hay Totalmente. cosas impresionantes, uno las deja por fuera. O sea, en Venezuela mismo, en todas las ciudades hay obras que pasan desapercibidas totalmente, y justamente por temas de conocimiento y todo eso. Entonces, Es yo así, o creo que sea, siempre, yo creo que eso que tú dices, suscribo cada una de sus palabras y yo creo que con el tema de volverte un poco turista en tu ciudad y empezar a indagar todo aquello que quizás en algún momento te llamó la atención y no has tenido la oportunidad de conocerlo o no has tenido la oportunidad de visitarlo o de verlo desde una perspectiva diferente. Me pasó 800 veces en Caracas y acá en Buenos Aires me ha pasado 2 millones de veces. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante porque te da la oportunidad de conocer las cosas de una forma totalmente distinta a como las puedes ver en un video, a como las puedes ver en un libro, a como las puedes ver en un post en Instagram. Yo creo que visitar un sitio te enseña muchísimo, te deja muchísimo y adicionalmente te puedes crear tú mismo tu propio criterio y aprender. Porque no es lo mismo cuando lo haces tipo voy a estudiar a cuando lo haces, bueno, voy a conocer este sitio a ver qué. Algo te queda, o sea, algo Ujú. aprendes, porque hasta yo he ido a recorridos que he ido con mi abuela, que no tiene ni la más remota idea de arquitectura, y de repente van al sitio y wow, mira, yo no sabía esto, ¿ves? Entonces, hacer eso de las visitas y de conocer y darse la oportunidad de aprender en sitios a mí me parece que es como una experiencia diferente, un poco más didáctica quizás. Sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias con nosotros. Aprovecha de dejar dicho, igual van a aparecer en la metadata del capítulo, pero deja invitados a todos nuestros oyentes para que te sigan, cuáles son tus canales, por dónde te pueden contactar. Perfecto. Bueno, quienes estén interesados en conocer más de la arquitectura venezolana nos pueden seguir en la cuenta de Instagram @arquitecturabzl y ese mismo user está para Twitter y en Facebook Arquitectura Venezuela como tal y ese mismo user para la cuenta de YouTube. Todas las redes las usamos todos los días, menos YouTube que subimos cada 2 semanas, cada 3 semanas, pero lo que es Twitter, Facebook e Instagram están siempre en constante movimiento todos los días. Y bueno, si les interesa aprender más de la arquitectura venezolana y de conocer toda la historia de estas edificaciones que hay en Venezuela, son bienvenidos a seguirnos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo nuevamente y por aceptar Gracias a ti nuestra por la invitación. invitación. Un placer. Esto fue otro capítulo de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Les recordamos que los capítulos van a salir publicados por YouTube y por Spotify. Y además recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, donde siempre estamos como actualizando información y todo lo que está como en boga dentro de este rubro. Nos encuentran como eventos de RQ en las redes sociales. Así que muchas gracias de nuevo, Ricardo. Estaremos en Gracias contacto a ti. y un abrazo. Igualmente.